Seguramente una de las primeras veces que escucharon hablar de Edmund Rice o vieron un cuadro de él fue en el primer día de colegio de primer grado. ¿Se acuerdan? Y si prestaron atención en el hall del colegio, nos recibe todos los días, ahí en la pared de al lado de la escalera donde doblamos para poder ir a primaria. Los chicos de primero hace relativamente poco que lo conocen y el resto de ustedes año a año va conociéndolo un poco más. Llega el mes de mayo y estamos todos pendientes del festejo que prepara el equipo de catequesis. Este año el festejo fue distinto, fue virtual. Además de ver un video, pudieron leer un libro sobre la vida de Edmundo y después jugar distintos juegos para ver cuánto habían aprendido. Estoy segura de que ahora conocen mucho más a Edmundo y cuáles eran sus sueños. Hasta los chicos de primer grado conocen quién es. Edmundo soñaba con mejorar la vida de esas personas que no tenían qué comer o dónde vivir y quería darles educación para que tengan un futuro. Cumplió uno de sus sueños cuando abrió la primera escuela en la calle New Street en Waterford. ¿Le resultó fácil? No, pero siguió adelante con lo que creía. No bajó los brazos, pidió ayuda, no trabajó solo y siempre tuvo presente a Jesús para que lo ayudara. ¿Cumplió su sueño? No hay duda de que fue así. Nosotros somos parte de ese sueño, junto con todos aquellos chicos que asisten a alguno de los 275 colegios de los Brothers que existen en el mundo. Colegios todos distintos, con alumnos distintos, donde se hablan idiomas distintos y en lugares distintos, pero todos unidos por una misma mirada, la de Edmund Rice, que supo que tenía que hacer algo por los demás, tenía que mejorar la vida de todos los que más sufrían. Edmund se animó a soñar. Ahora, ¿el sueño de Edmund Rice termina acá? Yo estoy convencida que no. Miren cómo algunos exalumnos, entre tantos, se animaron a soñar y encarnaron lo que aprendieron en su familia y en el colegio en su sueño. Él es Jaime Morea, se recibió en el año 1984 y hoy tiene 53 años. Cuando estaba en el colegio, disfrutaba de todo, del recreo, de estar con sus amigos, del deporte, de sus maestras. No le gustaba una materia en especial, todo le costaba un poco y tenía que dedicarle tiempo para que le fuera bien en el colegio. Tenía que poner esfuerzo. Su sueño de chico fue siempre ver al otro feliz. Miraba al que estaba triste o solo y se acercaba para hacerlo sentir bien. Siempre soñó con la alegría de los demás. De chico siempre le gustó mucho el campo. Para él el campo era un lugar de disfrute, diversión, contacto con la naturaleza y vacaciones con sus primos. Cuando terminó el colegio, estudió agronomía. Soñaba con terminar su carrera, formar una familia e irse a vivir al campo. Una misión junto a sus compañeros en el primer año de facultad le cambió la cabeza y empezó a mirar qué hacía un sacerdote, cómo miraba un sacerdote. Hoy sueña con hacerle la vida a las personas todos los días un poquito más alegre como cuando era chico. Jaime les quiere decir que escuchen muy adentro suyo, que los sueños están en lo profundo del alma, que uno piensa que sueña con la cabeza y los sueños se sueñan con el corazón. Y para eso hay que aprender a escuchar al corazón. Y que si sueñan con el corazón van a encontrar lo que Dios pensó para ustedes. Y cuando unimos el sueño de Dios con el propio, es la felicidad de la vida. Él es Iván Kerr. Terminó el colegio en el año 1994 y hoy tiene 43 años. Su materia preferida era educación física. Disfrutaba de los miércoles por la tarde. También le gustaba mucho inglés, especialmente los plays que hacían cuando terminaban de leer algún libro de literature. ¿Se acuerda cuando hicieron Treasure Island? En primaria leyó 2 libros que le gustaron muchísimo, Don Segundo Sombra y Mancha y Gato. Cuando era chico, soñaba que iba a ser un gaucho y que iba a viajar por el mundo arriba de un caballo. Ya en secundaria, en los retiros espirituales, descubrió que quería trabajar en algo que pudiera ayudar a las personas y por eso cuando terminó el colegio estudió Derecho y se recibió de abogado. Se fue vinculando con la política porque quería ayudar desde ese lugar a transformar la realidad y construir el país que tanto soñaba. Trabajó en el Instituto de Vivienda para mejorar la vida de las personas que viven en las villas y cuando fue secretario de Vivienda de la Nación,
Trabajó para que a las personas más necesitadas les fuera más fácil acceder a una vivienda, algo tan digno y necesario en cada familia de nuestro país. Sigue soñando con un mejor país, con un país más justo para todos. Sueña también que con sus 4 hijos y su mujer Paula puedan construir una familia que esté involucrada con el otro y con los que más lo necesitan. Iván les dice que sueñen y que trabajen y se esfuercen para que sus sueños se hagan realidad. No hay nada más lindo que poder cumplir los sueños, que poder seguir la vocación que uno tiene. Que no hay esfuerzo, trabajo ni horas, por más que cueste, que importe. Porque no hay nada más lindo que saber que uno está haciendo lo que a uno le hace feliz y poder ayudar a los otros. Él es Agustín Pardo. Se recibió en el año 2006 y hoy tiene 31 años. Las materias que más le gustaban en primaria eran matemática y arte. En matemática la tuvo a Mauge como maestra y en arte lo tuvo a Julio. En secundaria le gustaba debating y microemprendimiento. Cuando era chico soñaba con ser escritor y también escultor. Estudió ingeniería industrial. Siempre soñó con hacer algo que le hiciera bien a la sociedad en que vive, a su país. Siempre creyó que la educación era la forma de transformar la realidad de las personas. Y así, con un grupo de amigos a los 19 años, fundaron Ox, para que cualquier chico en cualquier parte del mundo pueda acceder a tener una buena educación. Le encanta ayudar a la gente a aprender, no importa dónde esté, desde una escuelita en el medio de la montaña donde hay un solo docente con 3 alumnos, hasta en un colegio como el nuestro. Seguramente lo conocen, más de una vez lo han visto en el colegio, y si no, lo conocen a través de los trabajos que hacen ustedes cuando trabajan en Woombox. Su sueño hoy sigue siendo el que lo inspiró a crear Ox, que cualquier niño en cualquier parte del mundo pueda acceder a una buena educación. Agustín quiere dejarles un mensaje. Él les dice que sigan sus sueños y que intenten siempre hacer el bien. Él es Julián Montoya. Terminó el colegio en el año 2011 y hoy tiene 27 años. Tiene 2 hermanos, Pancho y Mateo, también exalumnos del colegio. Su materia preferida era educación física. Esperaba los miércoles a la tarde para sacarse el uniforme y correr y sentirse libre. Cuando era chico, soñaba con jugar en la primera de Newman. Y cuando vinieron los Pumas a entrenar en el colegio en el año 2007, decidió que quería llegar a jugar en los Pumas y jugar un mundial. Cuando terminó el colegio, estudió administración. Quería jugar un mundial juvenil, quería jugar en la primera de Newman, quería jugar en los Pumas, pero sabía que era necesario tener una carrera porque la vida de un deportista tiene su tiempo, tiene vencimiento. En el año 2016 empezó en Jaguares. Sueña con formar una familia, poder tener hijos y que puedan ir a un buen colegio. Sueña con seguir mejorando como jugador y como persona principalmente. Para él la parte humana es lo más importante y si uno crece ahí, es lo que te ayuda a crecer como deportista. Sueña con salir campeón del mundo con los Pumas y sueña ganar el Super Rugby con los Jaguares. Julián nos dice que si realmente queremos algo y nos ponemos un objetivo y nos rodeamos de gente que nos quiere, las demás personas también nos van a ayudar a nosotros a conseguir nuestro objetivo. Su familia, su novia, sus hermanos, sus amigos, todos hacen que pueda cumplir sus sueños. Va a haber momentos de más frustración o de sentir que uno no puede, pero hay que meterle para adelante y estar convencido de lo que uno quiere. Jaime, Iván, Agustín, Julián se animaron. ¿Les resultó fácil? No creo. Creo que trabajan día a día, se esfuerzan y se animaron a seguir su sueño. Ahora les toca a ustedes. ¿Se pusieron a pensar cuál es su sueño?